Hola, bienvenidos a la cursada de epistemología del profesorado de teatro de la UADER Gualeguaychú. Si tomamos el término en sentido estricto, la palabra epistemología se refiere a la filosofía de la ciencia. Es decir, siempre la filosofía entre los distintos temas de los que se ocupa, como por ejemplo la ética o la metafísica o la ontología, se ha ocupado también del conocimiento científico, es decir, de esa parte del conocimiento humano que cumple con ciertos requisitos de certidumbre, cierta metodología de producción, ciertos mecanismos para validar el conocimiento, bueno, estas características del conocimiento científico que lo separan de otras áreas del saber o del conocimiento humanos, como por ejemplo, no sé, las tradiciones orales, los cuentos, la religión, la literatura, otros campos del saber y del discurso. Entonces, la ciencia es un campo muy especial y cuando uno habla de epistemología, se trata de entender cómo puede ser que los seres humanos logremos acceder al conocimiento científico. ¿Cómo puede ser que los seres humanos logremos este conocimiento que parece ser el conocimiento más objetivo y más eficaz del que disponemos? Porque los magos nunca han logrado que la telequinesis o la transmisión del pensamiento, y sin embargo, a través de la tecnología, que es la aplicación práctica de la ciencia, yo hoy estoy haciendo transmisión del pensamiento a distancia con ustedes, ¿no? Estoy produciendo este milagro de que en medio de la crisis del coronavirus y la cuarentena esté transmitiendo mis pensamientos a la distancia y ustedes vean mi imagen aunque yo no esté frente a ustedes. Eso es magia. Esto para cualquier sociedad de la historia hubiera sido magia. Y hoy es posible gracias al conocimiento científico. Entonces la epistemología se ocupa de eso. Cómo se determina qué es conocimiento científico y qué no lo es. Cuáles son los criterios de demarcación. Qué es lo que separa la ciencia de los otros campos del conocimiento. Cuáles son los fundamentos del conocimiento científico. Cuáles son los límites de la ciencia. Cómo se produce conocimiento científico. De todas esas preguntas nosotros no nos vamos a ocupar, porque no vamos a hacer en esta cursada epistemología en ese sentido. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque ustedes están estudiando para ser profesores de teatro y uno podría discutir si es la mejor forma de usar el tiempo de ustedes que yo los ponga a leer las teorías acerca de la filosofía de la ciencia, que tal vez no les aporten tanto, un poco les aportarían, pero no tanto como docentes dedicados al teatro. Pero por otro lado, porque ninguno de nosotros, ni yo ni ustedes seguramente tenemos los conocimientos necesarios para hacer filosofía de la ciencia, porque para hacer filosofía de la ciencia, primero hay que saber de ciencia. Es decir, yo no puedo ponerme a construir una teoría acerca de cómo funciona la física si no sé física. No puedo hablar de los fundamentos teóricos de la matemática si no sé mucha matemática. Y lo mismo con la biología, la química, cualquier rama de la ciencia que quieran tomar. Entonces, no vamos a hacer filosofía de la ciencia. No vamos a hacer en esta cursada epistemología, en ese sentido más estricto, más limitado, de filosofía de la ciencia. Pero hay otro sentido con el que a veces se utiliza la palabra epistemología, un sentido menos preciso, más vago, se usa de forma más amplia. Uno puede hablar, por ejemplo, me estaba picando un mosquito, de la epistemología, por ejemplo, de las ciencias sociales, o de la epistemología del psicoanálisis, o de la epistemología del teatro. Incluso podría hablar de la epistemología de la acción política, o de la epistemología de la mecánica de autos, o de la epistemología de la implícita en las recetas de cocina. Y en este sentido amplio, un poco desdibujado, quizás demasiado amplio, demasiado vago, pero que es el que nosotros vamos a usar del término epistemología, a lo que nos referimos es como a los fundamentos generales de cualquier campo de conocimiento, no solamente el conocimiento científico, y a las condiciones de su producción. Entonces,
así como no ha habido mecánica de autos en todas las sociedades y en todas las épocas, o no ha habido física experimental en todas las sociedades y en todas las épocas, ¿sí? O no ha habido democracia en todas las sociedades y en todas las épocas, y por lo tanto hay una epistemología de la democracia. Lo mismo podemos decir del teatro, que no en todas las sociedades y no en todas las épocas ha existido el teatro. Es decir, que el teatro tiene ciertas condiciones de producción, que no cualquier cosa es teatro, que uno puede estudiar los fundamentos filosóficos que constituyen el arte dramática. Y ahí no podemos, por supuesto, en una cursada cuatrimestral, ver todas las teorías al respecto, pero vamos a leer 3 textos que nos van a dar algunas perspectivas sobre esta posible epistemología del teatro. Los 3 textos con los que vamos a trabajar son, en primer lugar, la Poética de Aristóteles. En segundo lugar, vamos a trabajar con Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, de Friedrich Nietzsche. Y en tercer lugar, vamos a trabajar con un texto de un antropólogo, que el texto se llama La riña de gallos en Bali, y es un texto muy conocido. El nombre de este antropólogo es Clifford Geertz. Bien, pero así como para hacer filosofía de la ciencia necesitamos saber de ciencia, también para hacer filosofía del teatro, epistemología del teatro, es decir, para estudiar, como decíamos, en qué condiciones sociales se produce teatro, cuáles son las características formales de las obras teatrales, de qué se trata el teatro, qué estructura debe tener una obra teatral, qué valores expresa, qué emociones transmite una obra teatral, todas estas cosas de las que vamos a ir hablando en la cursada. Para esto necesitamos tener un material de base, y el material de base es algunas obras de teatro que usemos como ejemplos, como casos de estudio. Y no vamos a tomar como casos de estudio toda la historia del teatro, sino que nos vamos a limitar a un periodo muy específico, un periodo de menos de 100 años, en el siglo V a.C., en Atenas, que es el primer surgimiento importante del teatro con la tragedia ateniense. Vamos a tomar ejemplos de la tragedia ateniense. Entonces acá viene la primer tarea que les voy a dar. Y la primera tarea es que cada uno de ustedes va a tener que grabar un video de 5 minutos, donde elija una de las tragedias del teatro griego. Puede ser cualquiera de las obras de Sófocles, cualquiera de las obras de Esquilo o cualquiera de las obras de Eurípides. Y va a contar resumidamente de qué se trata la obra. Traten de no pasarse los 5 minutos y tampoco de que no sea menos de 4 minutos. Traten de que su exposición sea divertida, sea entretenida, enganche, para que sea más, digamos, interesante para todos. No que hagan chistes tontos, sino que lo que hagan en el video sea algo que practicaron, que les sale bien, que les sale fluido, que tiene onda. Intenten esto. Me parece un lindo ejercicio poder contar una obra de teatro, una tragedia, en 4 o 5 minutos. Entonces alguien puede agarrar lo que sea. Las Coéforas, Antígona, Edipo en Colona, Edipo Rey, las Bacantes, ¿sí? la que ustedes quieran, y dicen, bueno, yo voy a tomar tal obra y la cuentan. Por ejemplo, si yo tomara, por ejemplo, las Euménides. Doy un ejemplo, no voy a contar toda la obra, pero un ejemplo muy breve. Bueno, contaría que es la tercera obra de una trilogía de Esquilo que se llama La Orestíada, que en esa trilogía, en la primera parte de la obra, está Agamenón volviendo de la guerra de Troya y es asesinado por Clitemnestra, que en la segunda parte de la obra aparece Orestes y su hermana Electra y se vengan del asesinato de su padre Agamenón, matando a
Clitemnestra y a su amante Egisto, y que la tercera obra, que es las Euménides, de la que voy a hablar, se enfoca en cómo las erinias, que son unas divinidades griegas que persiguen a los que han cometido asesinatos de sangre terribles como el de Orestes, lo persiguen a Orestes por toda Grecia hasta que él busca como asilo en el templo de Apolo, que Apolo lo recibe, y entonces lo llevan a Atenas, donde hacen un juicio conjurado, presidido por Atenea, y puedo contar, bueno, todas las cosas que pasan en ese juicio. No lo voy a contar ahora, de hecho me gustaría que alguien elija esta obra, porque es una de las obras importantes para mí. Bien, pero pueden tomar cualquier otra, Medea, Ajax, la que ustedes tengan ganas, y la van a contar así. Entonces, una vez que todos hayamos contado una obra y todos hayamos visto en este Google Classroom, hayamos visto los videos de los demás, vamos a tener como una masa, un corpus, ¿no? Un corpus de casos, de ejemplos de obras de teatro, que entonces cuando leamos las teorías de Aristóteles acerca de la tragedia, vamos a tener con qué ejemplificarlas. Vamos a poder ver si cada una de estas obras cumplen los criterios que Aristóteles dice que debe cumplir una buena tragedia. Y cuando veamos Nietzsche, lo que Nietzsche dice acerca del surgimiento de la tragedia en la antigua Atenas, también vamos a tener unos ejemplos a mano para ver, por ejemplo, si lo que dice Nietzsche sobre lo apolíneo y lo dionisíaco se cumple en cada una de las tragedias que ustedes usan como ejemplo. O si las críticas que Nietzsche le hace a Eurípides, por ejemplo, realmente uno puede ver que están bien ejemplificadas en una obra de Eurípides o no. Entonces, esta es un poco la idea. Resumen. Dije lo que es la epistemología y dije que no vamos a hacer epistemología en sentido estricto, sino que vamos a hacer una especie de estética, o como lo quieran decir, filosofía del teatro, epistemología del teatro, viendo las condiciones de producción y las características de las obras y los valores que representan y las emociones que se representan en las obras de teatro. Que no vamos a estudiar todas las filosofías posibles, sino que vamos a ver un par de enfoques, Aristóteles, Nietzsche, Clifford Geertz, y finalmente dije que cada uno debe elegir una obra de teatro para empezar este ejercicio. Yo les pediría que de entrada cada uno de ustedes se presente en el Google Classroom y diga qué obra de teatro va a trabajar, qué tragedia antigua va a elegir para exponer. Y cuando la eligieron, después en el curso de las próximas 2 semanas, pero cuanto antes mejor, graban su video contando la obra de teatro, la suben al Google Classroom. Para subirla, vean si pueden subir el video directamente, si no, la otra es subirlo, por ejemplo, a YouTube y pegar el link acá. Y si es que no se dan manía para subirlo directamente el video al Google Classroom. Y bueno, a partir de eso seguiremos trabajando. Cualquier pregunta que tienen, me la dicen. Les mando un saludo y bueno, empezó la cursada.